Vamos a ver cómo hallamos la componente horizontal y vertical de un vector dado, conocido el módulo y el argumento. Nosotros sabemos que podemos descomponer cualquier vector en su componente horizontal y vertical empleando un sistema de ejes coordenados, ¿sí? Entonces yo voy a tener que la proyección sobre el eje de las X, la proyección horizontal de este vector va a ser el vector, vamos a llamarle UH, y la componente vertical le voy a llamar UV, es la proyección sobre el eje vertical de dicho vector. ¿Cómo voy a hacer para calcular esas proyecciones? Empleando trigonometría. ¿Cómo vamos a hacerlo? Fíjense que el vector UH, la componente horizontal del vector U, lo podemos calcular empleando la función coseno del ángulo que forma el vector con el eje de las X, que tengan en cuenta siempre se miden los ángulos desde el cuadrante 1, pasando por el 2, 3 y eventualmente hasta el 4. En este caso, el vector está en el cuadrante 3. El coseno de 220 grados es igual a el cateto adyacente del ángulo dividido la hipotenusa, que en este caso es 13. Por lo tanto, yo voy a decir que el coseno de 220 es igual a UH dividido 13. El coseno de 220 es igual a menos 0,77. Despejando UH, me queda que UH es igual a menos 9,96. Haciendo un razonamiento similar, pero en este caso empleando la función seno, el seno de 220 grados va a ser igual a el cateto opuesto a dicho ángulo, en este caso la componente vertical del vector, dividido la hipotenusa, que es 13. Por lo tanto, la componente vertical va a ser igual a V, va a ser igual a menos 0,64 por 13, lo que da menos 8,36. Y así tenemos calculadas las componentes horizontal y vertical del vector.